El taxista y la Santa Muerte. Es bien sabido que las grandes ciudades de la República Mexicana son lugares corroídos por la delincuencia y que lamentablemente la justicia no es algo que llegue para todos. Es por ello que muchas personas recurren a tomar la balanza de esa justicia en sus propias manos. Alfredo era un taxista de una gran ciudad. Corrían los años 80 y él llevaba ya más de 10 años en esa labor, la cual por necesidad había tenido que llevar día a día. Él trabajaba para un hombre que poseía una flotilla de taxis, y Alfredo, todos los días al terminar la jornada, tenía que entregarle la liquidación del día a aquel hombre. Afortunadamente Alfredo era muy buen elemento, y las personas lo buscaban mucho, así que era bien conocido en aquel lugar por ser un trabajador amable, atento y muy respetuoso con sus pasajeros. Pero en un tiempo las cosas se complicaron mucho para Alfredo, pues uno de sus hijos, el más pequeño, había enfermado. Aquel niño había desarrollado una extraña tumoración en el estómago y necesitaba una cirugía urgente para curarlo, pues los médicos le habían detectado altas posibilidades de curación. Eso sí, no podían demorarse más de un par de meses para hacerlo. De lo contrario, las cosas podrían complicarse y terminar muy mal. Como el trabajo de taxista no le daba prestaciones de seguridad social, Alfredo se las estaba viendo complicadas para llevar el dinero a la casa y además tener que estar cubriendo gastos médicos para consultas y sobre todo tener que cubrir el alto costo de la cirugía. Alfredo, pronto a razón de esto, se había vuelto muy triste y cansado. La situación económica lo tenía abatido y desesperanzado. Aquella noticia de que el hijo de Alfredo estaba enfermo y necesitaba una cirugía llegó a oídos de don Germán, quien era el patrón de Alfredo. Este señor tenía la característica de ser muy mal encarado y de carácter muy duro. Él era muy estricto y trataba mal a algunos de sus empleados, pero también era muy leal con quienes le demostraban también lealtad. Don Germán sabía muy bien que Alfredo era un conductor dedicado, honesto, responsable y que nunca le fallaba. Así que sin pensarlo lo mandó llamar para conocer más el caso y saber si él podía ayudarlo de alguna manera con el problema de salud de su hijo. Alfredo, muy extrañado, entró a la oficina de don Germán y comenzaron a platicar. Alfredo le explicó a su patrón todas las cosas que estaban ocurriendo en su vida y con su hijo el que había enfermado. Él no pudo evitar llorar porque no había podido desahogarse con nadie. Don Germán se conmovió y supo que él tenía el dinero con el que podía ayudar a Alfredo, así que llegaron a un acuerdo en el que Alfredo le iría pagando de poco a poco, pues don Germán sabía que Alfredo sí respondía, que sí era un hombre de palabra. De haber sido otro de sus empleados, don Germán jamás hubiera metido las manos al fuego, eso es seguro. Así que don Germán sacó de su chequera un cheque que firmó por la cantidad requerida y le entregó también un maletín a Alfredo para que fuera a cobrar aquel cheque al banco y depositara el dinero en el maletín. Después don Germán le dijo a Alfredo que confiaba en él y que le deseaba lo mejor para su hijo. Alfredo, muy agradecido con su patrón, se despidió y de inmediato se subió al taxi y se dirigió al banco para cobrar aquel cheque y poder pagar así la cirugía de su hijo. Una vez en el banco, Alfredo recibió aquella cantidad de dinero que fue poniendo dentro del maletín hasta que lo llenó completamente de billetes. Y por seguridad, dentro de este colocó su identificación y el recibo donde venía su nombre y el titular de la cuenta de donde provenía el retiro del dinero. Con su debida precaución, Alfredo se acercó y se subió a su taxi para dirigirse a su casa y de ahí tomar los papeles necesarios para ir a pagar el dinero al hospital. No había tiempo que perder. Una vez yendo por una de las avenidas, la cual estaba sofocada de carros,
pues el tráfico a la hora pico del mediodía no dejaba avanzar los autos con fluidez. Hacía un calor insoportable, así que Alfredo abrió un poco las ventanillas del auto para refrescarse. Aquello era el centro del mismo infierno, pues era verano y el sol golpeaba con gran brutalidad. Alfredo estaba muy contento porque había una luz de esperanza en su vida. Sin embargo, de estar atorado en el tráfico pensando, se distrajo, y ese fue un mal momento porque un malhechor se acercó a la ventanilla por el lado donde estaba Alfredo. Aquel sujeto sacó una pistola y con un tono agresivo le dijo a Alfredo que le entregara sus pertenencias. Alfredo, muy asustado, se puso muy nervioso y no supo cómo reaccionar, pues llevaba el maletín de dinero a los pies del asiento del copiloto. Aquel maleante tenía aspecto de ser un drogadicto muy activo, porque olía mucho a solvente y vestía una camiseta negra muy desgastada que dejaba ver marcas en su brazo de haberse estado inyectando alguna droga. Alfredo, tratando de tapar la vista para que el malhechor no viera el maletín, sacó su billetera y se la entregó al maleante. También le entregó el reloj. Aquel ladrón los tomó y caminando, pero apuntándole con el arma, se fue moviendo hacia la ventanilla del copiloto, donde metió la mano por la ventana para abrir la guantera y ver qué había adentro. En ese instante, tristemente, el ladrón vio el maletín y de inmediato, apuntando a la cabeza de Alfredo con el arma, le pidió que le entregara aquel maletín con el dinero. Alfredo, con el corazón destrozado, no le quedó más que entregar la última esperanza de salvar a su hijo. No tenía caso luchar contra aquel maleante, pues terminaría perdiendo la vida y el ladrón huiría de todas formas con el dinero. Así que el ladrón huyó con el maletín lleno de billetes, y Alfredo se quedó muy triste y llorando de coraje e impotencia, porque no habría otra manera de recuperar ese dinero, y mucho menos don Germán le prestaría una cantidad similar. Alfredo, en cuanto pudo ver a una patrulla, pidió apoyo para reportar el robo, pero por más que buscaron al ladrón, los policías no dieron con él. Al enterarse don Germán de aquello, externó su pena con Alfredo y le dijo que lo más que podía hacer era darle un plazo más largo para pagar de vuelta aquel dinero, pero otra cantidad similar ya no podría prestársela de nuevo. También don Germán mostró su apoyo y puso una denuncia para reportar el robo de aquel dinero, aun sabiendo que no había mucho que hacer y que quizá ese dinero ya estaba perdido. Habían pasado menos de 48 horas y Alfredo, con el dolor en el alma, tuvo que seguir trabajando día y noche, pues él decidió trabajar turnos dobles para poder recuperar más rápido aquel dinero. Aquella noche, sobre una calle de una zona considerada como muy peligrosa, Alfredo se detuvo para que una mujer de edad avanzada abordara su taxi. Aquella mujer tenía un aspecto muy extraño. Tendría cerca de unos 60 años de edad, vestía un rebozo negro y parecía no conocer mucho la ciudad, al parecer era de fueras. Y a Alfredo le llamó la atención que la mujer llevaba un colgante de la Santa Muerte sobre su cuello. Aquella figura era muy sobresaliente, pues la mujer aparentaba ser pobre, pero su cadena y la figurilla parecían ser de oro puro. Alfredo hizo un comentario tratando de prevenir a la mujer de no usar un accesorio tan valioso en aquella zona, pues la podrían atacar los ladrones. Ante aquellas palabras, la mujer le dijo a Alfredo que ella no se preocupaba de esas cosas, porque la Santísima Muerte la protegía y siempre la cuidaba mucho. Además, la mujer, que con su voz proyectaba autoridad, le dijo a Alfredo: «A ti te acaban de asaltar, ¿verdad? Porque, con lo que me has dicho, has dejado de ver el miedo en tus palabras». Alfredo, sorprendido por las palabras de la mujer, respondió que sí, y como la mujer le inspiró confianza, le contó todo lo que había ocurrido con aquel asalto
y también con los problemas de salud de su hijo. La mujer se quedó callada un momento, y aquello que Alfredo le contaba pareció haberle asombrado y conmovido. Hubo un pequeño instante de silencio. Por su parte, Alfredo creyó que para la mujer todo había sido un cuento muy aburrido y tedioso. Sin embargo, pensó mal, pues la mujer rompió el silencio para decirle a Alfredo: «De verdad entiendo que ha sido muy difícil lo que estás pasando. Yo creo que aún hay solución para tu problema. Confía en mí, yo tengo una gran intuición y la santita siempre me ayuda a que las cosas vayan bien en la vida. Sé que no conoces nada del poder de mi santa, pero créeme que es más grande de lo que te podrías imaginar. Ella, al igual que Dios, actúa de formas muy extrañas, pero nunca te deja solo, y si le eres fiel, ella siempre te proveerá de lo que necesites. Me gustaría ofrecerte tu ayuda, muchacho. Yo puedo interceder por ti para que la santita te ayude. Lo único que debes hacer es creer en ella y tenerle fe. Lo demás, déjalo en mis manos, pues sé que lo que me cuentas que te pasó es verdad, y sé que no eres mala persona. Así que si confías en mí, yo te prometo que tu situación se va a resolver muy pronto. Mira, yo confío en la santita y sé que ella quiere que conserves esto». La mujer, un instante después, se quitó el collar de oro que llevaba en su cuello y se lo dio a Alfredo, y le pidió que lo conservara. Alfredo, quien con un poco de dudas lo tomó en sus manos, se quedó callado un momento, y supo que no perdía nada en intentar brindar su fe a aquella desconocida creencia. La mujer asintió con gusto que Alfredo haya tomado la cadenita y le dijo: «Voy a hacer por ti un trabajo para ayudarte. No será fácil de asimilar y pronto lo sabrás por qué, pero con ayuda de la santa voy a poner la balanza de la justicia justo donde debe estar. Ella se comunica conmigo y me pide que confiemos en ella, pues ella hará el resto. Eso sí, muchacho, no le quedes mal a mi niña, hónrala. Ella no es mala, pero también es caprichosa. Así que una vez que tengas de nuevo lo que es tuyo, no habrá vuelta atrás. Sé que ya no me verás nunca quizás, pero espero tú algún día regreses el favor a la santa y a alguien que lo llegue a necesitar». Alfredo sentía un poco de miedo por todo lo que la mujer le decía, y la vio descender del taxi al llegar a su destino. Alfredo se colocó en el cuello la cadenita de la Santa Muerte y condujo hasta su casa, pues ya era tarde y debía descansar. Al día siguiente él siguió su rutina de manera normal, y desde muy temprano hasta muy altas horas de la noche condujo el taxi yendo de un lado a otro de la ciudad, llevando a todo tipo de pasajeros. El día transcurrió sin mayor novedad. Cuando Alfredo llegó en la noche a su casa, se quitó la cadenita de la Santa Muerte y la puso bajo su almohada, y en su mente se quedó pensando en que si la Santa Muerte era tan poderosa, le gustaría recibir su ayuda, y él estaría dispuesto a venerarla, pues al parecer solo ella podría darle una solución, pues la mujer del taxi que le dio la cadenita no había estado ahí por casualidad. Por algo ella se había cruzado en su camino. Así que en su mente Alfredo pedía y pedía una ayuda a la Santa Muerte. Él extendía sus plegarias cargadas de sentimiento, pues él ya no encontraba otra salida y el tiempo para ayudar a su hijo se estaba agotando. Había pasado casi una semana después del robo que le hicieron a Alfredo. Él, una mañana, se levantó como de costumbre y apenas habrían dado las 8 de la mañana y se disponía a salir en el taxi a trabajar, cuando en su casa, de pronto, 2 oficiales de policía tocaron a la puerta. Cuando él abre para saber quién era, los oficiales le piden a Alfredo que los acompañe a la delegación, pues hay una situación que quizá le involucre. Alfredo, con miedo de que no le explicaron a fondo la razón del por qué le pedían ir a la delegación, no le quedó más que acudir y averiguarlo por sí mismo.
Una vez en el lugar, Alfredo se quedaría sin palabras, pues lo habían llamado para informarle que se había recuperado el maletín con el dinero casi intacto. Y digo casi intacto porque una muy pequeña parte del dinero había sido tomada por el malhechor para comprar drogas. Aquel ladrón, al ver tanto dinero, debió sentir que podría consumir un paraíso de sustancias, así que compró bastantes y consumió hasta que, de una sobredosis, falleció encerrado en su viejo apartamento. Su cuerpo quedó tendido sobre la cama y por los aromas de la putrefacción de su carne fue que los vecinos alertaron a las autoridades. Estos, al acudir y revisar la escena de la tragedia, encontraron el cadáver de aquel ladrón con un rostro que reflejaba un profundo y horrible terror, como si aquel sujeto hubiera visto a la misma muerte antes de morir. También los agentes encontraron el maletín de Alfredo tirado junto a la cama, y al abrirlo, dentro de este encontraron la identificación y el recibo con el que se había cobrado aquel cheque. Fue por ello que lo llamaron para atestiguar, y después de los trámites necesarios se le regresaría el dinero del maletín. Una hora más tarde también llegaría don Germán a la delegación para conocer la situación, pues él también había puesto una denuncia por aquel dinero, así que también se habían contactado con él. Tanto él como Alfredo se quedaron muy sorprendidos de cómo aquellas cosas habían ocurrido. Don Germán jamás dudó de Alfredo, y muy contentos ambos, sin perder tiempo y siendo escoltados por una patrulla, llevaron el dinero al hospital para pagar la cirugía del hijo de Alfredo, quien salió con bien y fue salvado de aquel mal que padecía. Don Germán, al conocer cómo se había dado todo aquel caso, perdonó la deuda a Alfredo a cambio de que siguiera trabajando algunos años más para él, y lo ascendió a encargado de administración de las flotillas de taxis que él tenía. Alfredo, por su parte, muy agradecido con la santa por haberlo ayudado, le colocó un altar y junto a su familia le rezan todas las noches. Y es seguro que aquella mujer que le regaló la cadenita a Alfredo intercedió también, como lo dijo, para que se pagara con la vida del malhechor y así se salvara la vida del hijo de Alfredo, pues al final ese tipo de magia se cobran de una vida por una vida. Bien lo decía la mujer que con la santa no se juega, tal y como en este caso con aquel taxista y la Santa Muerte.